Mi nombre es Avery Thompson. Tengo 33 años. Y cuando terminó la cena de Acción de Gracias, mi familia finalmente comprendió que el silencio no siempre significa debilidad. Apenas me había quitado el abrigo cuando me di cuenta de que algo andaba mal en esa casa. El aire se sentía demasiado pulcro, demasiado ensayado, como si todos estuvieran esperando que se levantara el telón de una obra a la que yo no había sido invitada. Mi padre seguía revisando su teléfono con esa miradita engreída que ponía siempre que creía que estaba a punto de impresionar a la habitación. Mi madre sonreía con demasiada brillantez. Mis hermanos prácticamente vibraban de emoción antes de que el pavó llegara a la mesa. Y yo, simplemente me senté a observar porque ya había visto esa mirada en el rostro de mi padre antes. Era la mirada que usaba justo antes de recordarme que, en esta familia, yo nunca fui la que importaba. La cena comenzó como cualquier otra comida festiva en esa casa, porcelana cara, risas forzadas y el tipo de conversación que sonaba cálida hasta que escuchabas con atención. Luego mi padre se levantó con su copa de vino y esa vieja autoridad familiar en su voz, y la habitación se silenció al instante. Anunció que vendía el negocio familiar, no lo pasaba, no lo mantenía en la familia, lo vendía. Luego soltó la segunda bomba y dejó claro que yo no recibiría nada. Ni un título, ni una acción, ni siquiera la cortesía de pretender que alguna vez había pertenecido al futuro que él había planeado. Todos reaccionaron exactamente como cabría esperar. Todos excepto yo. Porque mientras ellos estaban ocupados celebrando y entrando en pánico, a mí solo me quedaba una pregunta por hacer. Y cuando la hice, la respuesta cambió todo en esa habitación. Antes de contarte lo que dijo a continuación, y por qué ese día de Acción de Gracias terminó en un silencio total, dime cómo está el clima donde te encuentras ahora mismo y desde donde estás viendo. Quiero ver hasta dónde llega esta historia. Crecí en Oak Brook, Illinois, en una casa que parecía un éxito desde todos los ángulos. El césped delantero siempre estaba tan precisamente cortado que apenas parecía real. El comedor estaba reservado para las festividades y los invitados de negocios, y cada pared parecía llevar algún recordatorio de que el nombre Thompson importaba. Mi abuelo, Walter Thompson, había fundado la empresa en 1982 con un puñado de clientes de almacenes y un programa de software torpe que ayudaba a las empresas de transporte a rastrear envíos más rápido que la competencia. Mi padre tomó esa pequeña operación regional y la convirtió en Thompson Logistics Systems, una respetada empresa de software del Medio Oeste que servía a distribuidores, transportistas y empresas de la cadena de suministro que creían que la lealtad importaba más que la innovación. En público, la gente lo llamaba un legado familiar. En privado, era el reino de mi padre, y todos en esa casa sabían exactamente a quién creía el que estaba destinado a heredarlo. No era yo. Yo era la hija del medio, la que notaba los patrones demasiado rápido, hacía demasiadas preguntas y realmente se preocupaba por cómo funcionaba la tecnología debajo del pulido discurso de ventas. Cuando tenía 12 años, estaba aprendiendo a programar en línea después de terminar la tarea. A los 16, estaba construyendo prototipos de paneles de control por diversión, solo para ver cómo los datos podían predecir retrasos antes de que ocurrieran. Creí que eso importaba. Creí que ser útil importaba. Pero en el mundo de mi padre, la utilidad tenía menos valor que la imagen, y la imagen tenía menos valor que la tradición. Mi hermano mayor, Derek, era la tradición en un traje a medida. Tenía el apretón de manos correcto, el apellido correcto y la confianza adecuada para llenar una habitación, incluso cuando no tenía absolutamente nada que decir. Le encantaba el golf, le gustaba ser fotografiado con clientes y de alguna manera siempre era elogiado por su liderazgo mientras otras personas solucionaban los problemas a su alrededor. Mi hermana menor, Hallie, no tenía ningún interés en la empresa en sí. Pero amaba todo lo que venía con estar unida a ella. Construyó toda su identidad alrededor de la riqueza familiar pulcra, los almuerzos caros, la decoración navideña perfecta y los subtítulos sobre legado, clase y trabajo duro que habrían sido hilarantes si no fueran tan descarados. Luego estaba mi madre, Elizabeth, quien había perfeccionado el arte de suavizar los conflictos hasta que parecían buenos modales. Podía sentir la tensión en el segundo en que entraba en una habitación. Pero en lugar de enfrentarla, servía vino, cambiaba de tema y actuaba como si el silencio fuera lo mismo que la paz. Ese era el ritmo de nuestra familia. Derek era elogiado. Hallie era consentida. Mi padre era obedecido, y yo era tolerada.
En la cena, si mencionaba la arquitectura del producto, mi padre sonreía como sonríen los hombres a los niños con pintura de dedos y decía algo como, Avery, cariño, dejemos la charla de negocios a las personas que realmente dirigen el negocio. Si señalaba ineficiencias en sus sistemas anticuados, me ignoraba y decía, los clientes no pagaban por tendencias. Pagaban por confianza. Confianza, en su mente, significaba mantener las cosas exactamente igual hasta que fuera demasiado tarde para cambiar. Lo que lo empeoraba era que no estaba imaginando nada de esto. No era la hija amargada que reescribía la historia porque no recibía suficiente atención. Tenía las calificaciones, las pasantías, la experiencia técnica y la ética de trabajo para ganarme un asiento real en esa mesa. Estudié ciencias de la computación y operaciones en Northwestern, me gradué con honores y volví a casa creyendo que quizás, finalmente, tendría que verme como algo más que un inconveniente con buenas ideas. Todavía recuerdo lo esperanzada que estaba la primera vez que mencioné el futuro de la logística predictiva en la cena. Había pasado semanas construyendo un modelo que mostraba cómo el aprendizaje automático podía ayudar a los transportistas medianos a reducir las ventanas perdidas, el desperdicio de mano de obra y las ineficiencias de combustible. Pensé que al menos haría preguntas. En cambio, cortó su bistec, apenas levantó la vista y dijo, Avery, compañías como la nuestra no apuestan por la teoría. Luego se volvió hacia Derek y le preguntó sobre alguna salida de golf con un cliente como si yo no hubiera hablado en absoluto. Fue entonces cuando empecé a entender el problema real. Mi padre no me ignoraba porque me faltara valor. Me ignoraba porque mi valor amenazaba una historia que él ya había decidido contar sobre quién importaba en esta familia. El momento en que todo se rompió ocurrió cuando yo tenía 23 años. Y no sucedió en una dramática sala de juntas en Chicago. Ocurrió durante uno de esos pulcros retiros de negocios familiares que a mi padre le encantaba organizar cada verano en Wisconsin Dells. Los llamaba fines de semana de estrategia, pero en realidad eran concursos. Los ejecutivos aparecían con ropa informal de resort. Los clientes venían a cenas de bistec y vistas al río. Y mi padre se dedicaba a actuar como patriarca visionario mientras Derek asentía a su lado como un príncipe heredero en formación. Había pasado 2 meses preparándome para ese viaje. Construí una presentación completa sobre la previsión de suministro basada en inteligencia artificial y la optimización de rutas. No en términos abstractos, sino de una manera que Thomson Logistics Systems podría implementar de forma realista en fases. Tenía datos reales, márgenes proyectados, análisis de riesgos y un plan de implementación práctico. Sabía que sus clientes estaban empezando a sentir la tensión de los cuellos de botella, las brechas laborales y la comunicación obsoleta del almacén. Sabía que el mercado estaba cambiando más rápido de lo que mi padre entendía. Más que nada, sabía que esta propuesta podría adelantar a la empresa años a sus competidores si le daba una oportunidad. En la segunda tarde del retiro, después de un largo almuerzo y una ronda de discursos de autofelicitación sobre la cultura de la empresa, mi padre finalmente me concedió 20 minutos para presentar. Me paré frente a una sala llena de personal superior, 2 clientes antiguos, Derek, mi madre y algunos asesores externos. Mi computadora portátil estaba conectada. Mis notas estaban listas. Y durante los primeros 3 minutos, la gente realmente escuchó. Mostré cómo el modelado predictivo podía señalar las interrupciones de envío temprano. Mostré cómo se podía ajustar el personal del almacén según los patrones de demanda en lugar de con conjeturas. Mostré cómo incluso los transportistas pequeños estaban empezando a esperar sistemas más inteligentes, conocimientos más rápidos, mejores integraciones. Entonces mi padre se recostó, cruzó los brazos y me interrumpió a mitad de frase. No con una pregunta, no con una preocupación, sino con una risa. No fue fuerte, pero fue suficiente. Suficiente para que todos los demás dejaran de mirar la pantalla y empezaran a mirarlo a él. Dijo, Avery, este es exactamente el problema con la gente que vive en hojas de cálculo. ¿Crees que la inteligencia es lo mismo que el liderazgo? Luego se volvió hacia la habitación y añadió, mi hija es brillante. No hay duda de eso. Pero todavía no entiende cómo funciona el mundo real. No entregamos negocios serios a personas que persiguen ideas que suenan bien en las aulas. Se los entregamos a personas que saben cómo proteger lo que ya funciona. Luego puso una mano sobre el hombro de Derek y dijo,
Es por eso que el futuro de esta empresa se queda donde le corresponde. Sentí la sangre subir a mi cara tan rápido que pensé que me desmayaría. Nadie dijo una palabra. Nadie me defendió. Derek pareció avergonzado por quizás medio segundo antes de instalarse en el silencio engreído de un hombre que era públicamente elegido. Mi madre miraba sus manos cruzadas. Un cliente me dio esa pequeña sonrisa de simpatía que la gente usa cuando se siente aliviada de que la humillación le esté ocurriendo a otra persona. Me quedé allí unos segundos más, todavía sosteniendo el puntero, todavía fingiendo que quedaba alguna dignidad por salvar. Luego cerré mi computadora portátil, agradecí a la sala con una voz que apenas parecía la mía y salí. No lloré hasta que llegué al estacionamiento. Incluso entonces, solo duró un minuto, no porque no doliera, sino porque algo más frío tomó el control, algo más limpio. Me senté en mi coche con el motor en marcha y me di cuenta de que si me quedaba, ese momento sería toda mi vida. Cada buena idea sería filtrada a través de Derek. Cada logro sería minimizado. Cada fracaso sería usado como prueba de que mi padre siempre había tenido razón. Así que esa noche regresé a Illinois, empaqué 2 maletas, vendí lo que pude y compré un boleto de ida a Seattle con $4,000 y una furia para la que aún no tenía palabras. Mi padre lo llamó una fase. Mi madre lo llamó distancia. Derek lo llamó mi forma de ser dramática. Pero ninguno de ellos entendió lo que había decidido en ese estacionamiento. No me iba para sanar. Me iba para construir algo que eventualmente los haría arrepentirse de lo fácil que había sido subestimarme. Seattle fue el primer lugar donde viví y donde a nadie le importaba de qué familia venía. Y eso resultó ser exactamente lo que necesitaba. La ciudad era gris, húmeda, cara y completamente desinteresada en mi apellido. Alquilé un pequeño estudio en Bayard con suelos irregulares y un radiador que sonaba como si se estuviera muriendo en la pared. Trabajé con contratos independientes de día, a veces también de noche, asumiendo desarrollo de backend, construcción de paneles de almacén, limpieza de API, cualquier cosa que pagara lo suficiente para cubrir el alquiler y mantenerme en movimiento. Dejé de hablar de Thomson Logistics Systems casi de inmediato, no porque quisiera esconderme de ello, sino porque quería saber si realmente era capaz sin ello. Utilicé el nombre profesional de Alex Rivera cuando comencé a buscar trabajo. En parte porque no quería que mi apellido flotara en los círculos tecnológicos, y en parte porque quería que cada cliente, inversor y socio respondiera a la calidad del producto en lugar de a la historia ligada al fundador. Esos primeros 2 años fueron brutales de la manera menos glamorosa posible. Estaba agotada todo el tiempo, nunca tenía suficiente dinero y aprendí más de sistemas rotos y plazos imposibles que de cualquier clase. Pero había una cosa que esos años me dieron que nunca había tenido en casa: claridad. Las empresas de logística más pequeñas con las que trabajé tenían todas variaciones del mismo problema. Sus sistemas estaban fragmentados. Los datos de sus almacenes estaban atrasados con respecto a las condiciones reales. Sus decisiones de despacho eran reactivas en lugar de predictivas. Y nadie había construido una capa de inteligencia limpia y asequible que pudiera conectar el software heredado con las decisiones operativas en vivo de una manera que las empresas reales pudieran usar. Esa era la brecha. Ese era el futuro. Así que, mientras hacía trabajo por contrato para sobrevivir, construía silenciosamente mi propia plataforma por la noche. La primera versión era fea, medio sostenida por la cafeína y la terquedad, pero funcionaba. Podía recopilar el rendimiento del almacén, los datos de ruta, la velocidad de los pedidos y los insumos laborales en un solo entorno, y señalar las interrupciones antes de que se convirtieran en un caos costoso. No era magia. No era una fantasía. Era exactamente el tipo de sistema práctico que mi padre había descartado una vez porque venía de mí. Mi primer cliente de pago fue un distribuidor regional de tamaño mediano en las afueras de Tecoume. Luego vino un operador de almacenamiento en frío, luego un grupo de transportistas que querían una mejor visibilidad del flujo de muelle. Mantuve todo esbelto. Reinvertí en lugar de celebrar. Contraté con cuidado. Elegí personas que eran más inteligentes que yo de maneras específicas y lo suficientemente humildes como para resolver problemas feos sin buscar crédito. Cuando cumplí 28 años, el producto había evolucionado lo suficiente como para atraer interés de adquisición.
Fue entonces cuando formé Avengers Holdings, una empresa matriz que podía poseer no solo una plataforma, sino un ecosistema creciente alrededor de la logística, la inteligencia, la orquestación de almacenes y las operaciones predictivas. No la construí como un fundador desesperado por hacerse famoso. La construí como alguien que ya había aprendido lo que sucede cuando la imagen se vuelve más importante que la competencia. Nos mantuvimos en privado. Mantuvimos las entrevistas raras. Cuando los inversores querían al fundador al frente, enviaba a mi director de operaciones a menos que hubiera una razón legal para que yo apareciera. Cuando las conferencias me invitaban a dar una charla principal, declinaba más a menudo de lo que aceptaba. La gente de la industria sabía que Alex Rivera era astuta, privada y difícil de leer. Eso me funcionó. Durante los siguientes 7 años, Avengers adquirió herramientas más pequeñas que complementaban nuestras ofertas. Una startup de programación de muelles en Portland, una empresa de análisis de almacenes en Denver, una plataforma de previsión laboral en Austin. Ninguna de ellas apareció en los titulares fuera de la prensa especializada, pero juntas nos hicieron poderosas exactamente en los rincones del mercado que las empresas de la vieja escuela nunca notaban hasta que era demasiado tarde. Nos volvimos valiosos no porque fuéramos llamativos, sino porque éramos útiles en lugares donde la ineficiencia costaba millones. Durante todo ese tiempo, mi familia no supo casi nada. Cuando mi madre preguntaba cómo iba el trabajo, yo decía que estaba ocupado. Cuando Hallie preguntaba si todavía estaba haciendo algún tipo de cosa de computadora, la dejaba pensar eso. Cuando Derek preguntó si finalmente me había unido a una empresa de verdad, sonreí y cambié de tema. Mi padre apenas preguntó. Ya me había archivado como la hija que se mudó al oeste para probar un punto y nunca regresó. Esa suposición se convirtió en una de mis mayores ventajas porque mientras me trataban como ruido de fondo, yo estaba estudiando Thomson Logistics Systems desde afuera con un nivel de honestidad que nadie dentro de esa empresa estaba dispuesto a aplicar. Leí expedientes, seguí los cambios de proveedores, rastreé las pérdidas de clientes, vi cómo su arquitectura obsoleta se convertía en un pasivo y vi la verdad obvia que mi padre era demasiado orgulloso para admitir. La empresa seguía siendo respetada, pero ya no era fuerte. Sobrevivía de la reputación, las relaciones duraderas y la ilusión de que los métodos de ayer protegerían los márgenes de mañana. Unos 18 meses antes de ese día de Acción de Gracias, me di cuenta de que la ventana se había abierto. Thomson Logistics Systems era vulnerable, y si el comprador adecuado intervenía, aún podría reconstruirse en lugar de ser desmantelada para piezas. Le di a mi padre una oportunidad antes de hacer mi movimiento. A través de intermediarios, Avengers envió una propuesta de asociación estratégica discreta que habría modernizado la empresa sin humillarlo. Él la rechazó casi de inmediato. Pensó que estaba desestimando a otro forastero que no entendía su negocio. Lo que realmente estaba haciendo era cerrar la última puerta suave que le había dejado abierta. Después de eso, dejé de intentar preservar su orgullo. Cuando llegó Acción de Gracias, cada pieza móvil ya estaba en marcha. La junta directiva había sido suavizada por meses de presión. La valoración había sido fijada. Los abogados estaban inmersos en los documentos, y mi padre todavía no tenía idea de quién estaba realmente detrás de la oferta. Llegué a Oak Brook el día antes de la festividad con una maleta, una expresión cuidadosamente neutral y absolutamente ninguna intención de revelar nada demasiado pronto. No llegué goteando logotipos ni tratando de parecer una caricatura del éxito. Eso habría sido demasiado obvio, demasiado desesperado. En cambio, vestía el tipo de confianza tranquila que el dinero compra solo después de que ha dejado de necesitar aplausos. Mi abrigo era a medida, mi reloj discreto, mi bolso lo suficientemente caro como para ser notado solo por personas que realmente entendían lo que veían. El conductor que me dejó estaba allí porque ya no tenía ganas de meterme en una fila de alquileres después de volar a casa, no porque necesitara hacer una entrada, pero la entrada se hizo sola de todos modos. Mi madre abrió la puerta y se detuvo el tiempo suficiente para captar los detalles. Me abrazó cálidamente, luego se echó hacia atrás y dijo, «Te ves diferente». Sonreí y le dije que Seattle me había tratado bien. Eso era técnicamente cierto. También había sido brutal, pero brutal de una manera que forja algo útil. Dentro, la casa lucía igual, la misma madera pulida, las mismas fotografías familiares en escena, la misma versión cuidadosamente preservada de una vida que siempre había parecido más estable de lo que se sentía.
Mi padre estaba en su estudio, por supuesto. Siempre estaba en su estudio antes de un anuncio importante, como un hombre ensayando su propia importancia. Encontré a Derek en la sala de estar con una bebida en la mano antes del mediodía, hablando en voz alta sobre planes de expansión como si ya estuviera dirigiendo la empresa. Me abrazó con un brazo, me echó un vistazo y me preguntó si finalmente me estaba yendo mejor allá afuera. ¿Mejor que qué?, casi pregunté. Pero no tenía sentido. Hallie entró unos minutos después con su teléfono ya apuntando a la habitación, capturando la acogedora preparación familiar de acción de gracias para los seguidores que pensaban que el dinero heredado parecía sin esfuerzo porque nadie filmaba el desorden detrás de él. Me dio un beso al aire en la mejilla y me preguntó si ya tenía novio, con ese tono que usan las mujeres cuando fingen tener curiosidad pero en realidad están haciendo un inventario. Le dije que no. Ella me dijo que probablemente era lo mejor porque los hombres ambiciosos odiaban a las mujeres fuertes a menos que pudieran presumir de ellas. Luego se rió como si hubiera dicho algo inteligente. La única persona que parecía remotamente incómoda con mi presencia era mi madre. Me seguía mirando como la gente mira un cuadro que de repente teme haber entendido mal la primera vez. A última hora de la tarde, pasé por el estudio de mi padre y escuché su voz a través de la puerta, concisa y satisfecha. Estaba en altavoz con alguien del equipo legal, confirmando números, plazos y una última llamada después de la cena de acción de gracias. 53 millones, dijo, y en su voz pude escuchar el alivio de un hombre que creía haber realizado un último gran acto de control. Me quedé allí un momento, escuchando. Todavía pensaba que esta venta terminaría la historia en sus términos. Todavía pensaba que él estaba eligiendo el final. Cuando salió y me vio en el pasillo, me dio esa media sonrisa distraída que los hombres poderosos les dan a las personas que no consideran relevantes para la conversación real. Gran día mañana, dijo. Probablemente no te interesen los detalles. Le dije que tal vez se sorprendería. Apenas me escuchó. Esa noche, durante la preparación de la cena, mi madre se preocupó por los asientos y los cubiertos. Hallie practicó ángulos casuales para el centro de mesa del comedor. Derek hizo una broma sobre cómo papá probablemente estaba a punto de hacerlo lo suficientemente rico como para jubilarse a los 45 años. Nadie se dio cuenta de que yo nunca reía. Nadie se dio cuenta de que pasé toda la noche estudiando sus rostros como si estuviera memorizando la última versión de una dinámica familiar que estaba a punto de dejar de existir. Lo más difícil no fue guardar el secreto. Fue sentarme en esa casa, escuchar los mismos patrones, observar los mismos desprecios y darme cuenta de que no tenían idea de lo cerca que estaban de aprender que cada suposición que habían hecho sobre mí estaba equivocada. Para cuando la cena de acción de gracias finalmente comenzó, no estaba nerviosa. Había terminado de esperar. El comedor lucía exactamente como siempre en vacaciones, lo que hizo que lo que sucedió allí se sintiera aún más agudo. La mesa estaba puesta con la mejor porcelana de mi madre. Las velas brillaban suavemente, y cada asiento reflejaba la misma jerarquía familiar que habíamos seguido durante años. Mi padre en la cabecera, mi madre enfrente. Derek lo suficientemente cerca para captar cada mirada de aprobación. Hallie, donde la luz la favorecía más. Yo lo suficientemente lejos para ser incluida, pero nunca central. La cena comenzó con la actuación habitual, cumplidos sobre la comida, bromas triviales, conversaciones que sonaban cálidas hasta que realmente escuchabas. Derek habló de crecimiento y legado como si él personalmente hubiera construido alguno. Hallie habló de un nuevo acuerdo de marca y seguía revisando su teléfono debajo de la mesa. Mi madre bebió demasiado rápido. Mi padre apenas tocó su comida porque estaba demasiado lleno de sí mismo para tener hambre. Luego, justo después de que se quitaron los platos y antes del postre, golpeó su vaso con el tenedor. La sala se aquietó al instante. Se puso de pie con la misma autoridad pulcra que había visto toda mi vida y anunció que, después de meses de negociaciones confidenciales, había acordado vender Thomson Logistics Systems. Derek sonrió antes de que terminara la frase. Hallie jadeó, sonando más emocionada que sorprendida. El rostro de mi madre se tensó, pero mantuvo esa cuidadosa sonrisa social. Luego mi padre asestó el segundo golpe. Dijo que ninguno de nosotros debería esperar una herencia fácil de la venta. Él y mi madre decidirían a dónde iría el dinero, y una gran parte se destinaría a otro lugar.
La sonrisa de Derek desapareció. Hallie soltó, espera, ¿qué quieres decir con otro lugar? Mi padre siguió hablando de responsabilidad y administración, todavía esperando sonar noble mientras dejaba a sus propios hijos fuera del futuro. Derek se echó hacia atrás de la mesa y exigió saber cómo pudo pasar años en la empresa y aún así ser sorprendido de esta manera. Hallie entró en pánico por lo que esto le haría a la imagen familiar. Mi madre les dijo a todos que bajaran la voz. A pesar de todo, me mantuve en silencio. Dejé el tenedor y esperé hasta que la sala recordó que existía. Luego hice una pregunta. Papá, ¿quién es el comprador? Se irguió, complacido de retener un hecho que todavía lo hacía sentir poderoso. Avengers Holdings, dijo. El número final es $53 millones. Gente seria. ¿Saben lo que vale esta empresa? Asentí una vez, dejé que el silencio se extendiera y luego dije, papá, yo soy Avengers Holdings. Nadie se movió. Derek soltó una risa corta primero porque hombres como él siempre piensan que la peor posibilidad debe ser una broma. Hallie me miró como si hubiera empezado a hablar otro idioma. Mi madre bajó lentamente su copa de vino. Mi padre no reaccionó en absoluto durante 2 segundos completos, lo que me dijo que me había escuchado perfectamente. Luego dijo, no seas ridícula. Saqué una delgada tarjetera de mi bolso y puse una tarjeta sobre la mesa, Alex Rivera, fundadora y directora ejecutiva, Avengers Holdings. Mi padre la recogió, y observé el cambio moverse por su rostro en etapas, confusión, resistencia, luego la fea realización de que el comprador que había admirado era la hija que había pasado años desestimando. Derek exigió saber a qué juego estaba jugando. Le dije que no era un juego. Avengers había negociado a través de abogados y equipos de adquisición durante meses. El acuerdo era legal, firmado y final. Mi padre dijo que la fundadora de Avengers era Alex Rivera. Le dije que Alex Rivera era un nombre profesional, y las empresas serias usaban intermediarios todos los días. Hallie seguía susurrando, oh, Dios mío, como si pensara que eso podría revertir la noche. Mi padre preguntó cuánto tiempo llevaba planeando esto. Le dije que la mejor pregunta era cuánto tiempo se había negado a ver lo que tenía delante. Le recordé la propuesta de asociación que Avengers había enviado meses antes, la que él rechazó porque asumió que nadie fuera de su círculo entendía la empresa. Le dije que Thompson Logistics Systems estaba sobreviviendo con viejas relaciones, sistemas anticuados y su negativa a evolucionar. Dijo que no tenía derecho a humillarlo en su propia casa en acción de gracias. Le dije que él mismo vendió la empresa. Simplemente nunca imaginó que la persona capaz de comprarla podría ser yo. Derek se puso de pie y me acusó de planear todo esto para destruirlo. Dije, no, lo había planeado para salvar una empresa que él estaba ayudando a arruinar. Luego mencioné las comisiones ilegales de los proveedores, las facturas infladas y los acuerdos paralelos que él pensó que nadie había rastreado. Se congeló al instante. Mi madre nos miró a él y a mí con incredulidad. Mi padre exigió una explicación, así que le di una. Durante la diligencia debida, Avengers encontró un patrón de contratos inflados canalizados a través de un proveedor preferido que Derek seguía defendiendo. Los excesos se remontaban a una cuenta conectada a él. Derek me llamó mentirosa. Le dije que tenía la documentación. Fue entonces cuando la habitación realmente cambió. Hallie empezó a llorar. Mi padre parecía más viejo, más pequeño de alguna manera, despojado de la certeza que había llevado durante años. Finalmente, me preguntó qué quería. Le dije que quería lo que me había ganado. Quería que la empresa se modernizara antes de que colapsara bajo un liderazgo que confundía la herencia con la competencia. Quería que las personas que hacían el trabajo real tuvieran un futuro no ligado a su ego. Y quería que él, solo por una vez, entendiera que su mayor error no había sido subestimar el mercado. Había sido subestimar a su propia hija. La sala se quedó en silencio de nuevo. Mi padre se sentó lentamente. Derek se quedó de pie, pálido y furioso. Mi madre me miró como si me viera por primera vez. Luego mi padre dijo, nunca imaginé que pudieras hacer algo así, y respondí, ese fue tu primer error. Esa cena de acción de gracias no terminó con perdón, y me alegro de que no lo hiciera.
El daño real no desaparece porque una verdad finalmente sale a la luz. Cuando la mesa se rompió, Derek fue directamente a las amenazas sobre abogados y traición. Halis se encerró en el tocador y comenzó a borrar publicaciones antes de que Internet pudiera conectar demasiados puntos. Mi madre se quedó inmóvil en el comedor, luciendo como una mujer que había pasado décadas preservando las apariencias, solo para ver cómo la verdad las destrozaba. Mi padre dijo muy poco. Así supe que entendía exactamente lo que había sucedido. Me llamó a su estudio a la mañana siguiente, justo después de las 7. No había dormido. La habitación olía a café, papel y al pánico rancio de un hombre que buscaba un camino de regreso al pasado. Me preguntó si se podía detener la venta. Le dije que no. La junta directiva lo había aprobado. Las firmas estaban ejecutadas y la estructura legal estaba sellada. Preguntó qué pasaría con el nombre de la empresa. Le dije que no estaba borrando el legado de mi abuelo, pero que estaba poniendo fin a la ilusión de que el legado por sí solo podía dirigir un negocio moderno. Thomson Logistics Systems permanecería durante la transición, luego evolucionaría bajo la infraestructura de Avengers. Preguntó qué le pasaría a él. Le dije que se le ofrecería un cargo de presidente emérito, respeto público, irrelevancia privada y un paquete generoso si manejaba la transición profesionalmente. Esa respuesta le dolió más que la ira. Luego preguntó por Derek. Le mostré pruebas suficientes para destruir cualquier fantasía que aún tuviera sobre su heredero elegido. Derek había estado desviando fondos a través de inflaciones de proveedores mientras se escondía detrás de la confianza familiar. Al mediodía, dejó de amenazarme y comenzó a negociar. Se le dio una opción: reembolsar lo que pudiera, renunciar en silencio y mantenerse fuera de los titulares, o forzar una revisión legal más profunda que terminaría con lo que quedaba de su credibilidad. Renunció dentro de la semana. El verdadero castigo no fue perder su título. Fue que todos finalmente lo vieron con claridad, no como un heredero, sino como un hombre mediocre que había sido sostenido demasiado tiempo. La caída de Halis se veía diferente, pero era real. Suficiente del drama familiar se filtró para que las marcas se pusieran nerviosas. Perdió asociaciones. Su compromiso disminuyó. Y por primera vez, el encanto no la protegió. Al principio, me culpó. Luego, para mi sorpresa, cambió. Dejó de interpretar la fantasía de la vida fácil y comenzó a hablar honestamente sobre la vergüenza, la dependencia y lo poco que realmente sabía sobre construir algo real. Fue lo más auténtico que jamás la había visto hacer. Mi madre era más difícil de leer. Unos meses después, vino a Seattle y admitió lo que debería haber dicho años antes. Siempre supo que yo era la mente más fuerte de la habitación. Cada vez que permanecía en silencio, se decía a sí misma que mantenía unida a la familia. Ahora entendía que el silencio no protege a las familias. Protege a las personas que ya están ganando. Eso fue lo más parecido a una disculpa que me había dado. Y como fue honesta, la acepté. Mi padre nunca se volvió fácil, pero sí se volvió más silencioso. En público, aceptó la transición con tanta dignidad como pudo salvar. En privado, tuvo que vivir con el hecho de que la hija que él desestimó había construido algo poderoso sin su nombre, su dinero o su permiso. Se quedó en la empresa solo en el título. La gente lo escuchaba por respeto, no por obligación. Podía asesorar, pero no podía mandar. Para un hombre que había confundido la autoridad con la identidad durante décadas, ese fue castigo suficiente. 6 meses después, la empresa tenía un aspecto diferente, más sana, más rápida, menos teatral. Habíamos limpiado contratos malos, actualizado sistemas fallidos, retenido a las personas que valía la pena mantener y reconstruido la confianza de los clientes con resultados en lugar de discursos sobre legados. Dividía mi tiempo entre Seattle y Chicago. Pero cuando caminaba por esas oficinas ahora, nadie me ignoraba. Nadie preguntaba si entendía el mundo real. No solo había comprado la empresa. Había roto el patrón que la envenenaba. Y esa fue la verdadera victoria. Porque la venganza que termina con humillación es superficial. El mejor final es cuando la persona subestimada no solo expone la verdad. Construye algo mejor a partir de ella. Esa es la lección que extraigo de esa noche.
La lealtad familiar no significa nada cuando se basa en el favoritismo, el silencio y el derecho. Un legado no se preserva entregando el poder al hijo más ruidoso de la habitación. Se preserva dando responsabilidad a la persona dispuesta a ganársela. Y si hay alguna educación real en lo que nos sucedió, es esta: nunca confundas la comodidad con el carácter. Nunca confundas ser elegido con ser capaz, y nunca asumas que el callado en la mesa no tiene poder solo porque aún no lo ha usado. Para el siguiente día de Acción de Gracias, la sala era más pequeña, la comida más sencilla y nadie buscó un discurso. Mi padre me pidió mi opinión antes del postre. Mi madre escuchó cuando respondí. Hallie habló de trabajo sin pretender que fuera sin esfuerzo. Derek no vino, lo cual probablemente fue lo mejor para todos. Y por primera vez en mi vida, me senté a esa mesa sin sentirme invisible. No porque finalmente me dieran permiso para importar, sino porque ya había aprendido que nunca lo necesité.